Hola amigos, entramos ahora al 7º y al 10º mandamiento de la ley de Dios. Dos mandamientos que están unidos: no robar, no hurtar y no codiciar los bienes ajenos. En el 7º nos prohíbe coger o retener los bienes ajenos, lo que no es nuestro, o perjudicar a las personas en sus bienes. Es una prohibición, ¿no?, que nos da este mandamiento. Y el 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos, nos enseña pues no tener ambición, codicia, deseo desordenado de los bienes que afectan tremendamente pues a nuestra interioridad. Cuando una persona prefiere la plata, prefiere el dinero a las personas, y pone el dinero y pone el tener por encima de todo, ¿no? Hay ahora pues como una filosofía del tener, ¿no?, como si el tener diera categoría, diera valor, ¿no? Y vemos lo que ocurre también en la sociedad, ¿no? Los bienes que Dios da son para todos. Tenemos derecho a tener bienes, derecho a la propiedad, ¿no? La propiedad se consigue por el trabajo, ¿no? Hay cuantas personas que luchan, se esfuerzan para tener una casa, un departamento, unas tierras, se pasan años con sacrificios para lograr pues tener su propiedad. También por herencia, cuando se recibe de los padres o de los abuelos esa propiedad. Y esa propiedad se debe respetar. No se puede invadir, ¿no?, la propiedad ajena. Hay pues la virtud de la justicia, que entra también en estos mandamientos. Esta virtud de la justicia es la constante voluntad de darle a cada uno lo suyo. Hay personas pues que no tienen nada y son pues como un reto, ¿no?, para la solidaridad, para que el Estado, la sociedad vea la manera pues de que las personas tengan su propiedad poco a poco. Hay muchas iniciativas en esto que son muy buenas, ¿no?, para lograr pues el desarrollo de los pueblos y de cada familia y de cada persona. Esto implica pues el respeto a la familia, ¿no?, y también el esfuerzo que cada persona tiene que poner para trabajar, ¿no?, porque por ahí vienen los recursos, ¿no?, por el trabajo, no por una apropiación, no por un robo, que este mandamiento lo censura, ¿no? Prohíbe este mandamiento el robo, la apropiación de algo que no es nuestro, el robo con violencia, que es la rapiña, el fraude, hacer trampas, documentos falsos, ¿no?, que, bueno, hemos visto también tantos casos de fraudes, de enredos de estos, ¿no?, que se hacen de una manera oculta para beneficiarse. La usura es otro pecado, cuando se cobran unos intereses demasiado elevados y se procura ganar pues a costa del sufrimiento también de una persona que necesita de un dinero y luego se le cobra demasiado. La especulación en estos momentos, por ejemplo, de emergencia, no está bien pues que una persona, el dueño de alguna empresa, alguna tienda, haga especulación y suba los precios de una manera desconsiderada, sobre todo pues en tiempos difíciles, ¿no? Yo recuerdo hace años, cuando fue la canonización de San José María Escrivá en Roma, cómo el municipio italiano no cobró la movilidad pública, y todas las personas podían ir pues en los ómnibus, en el tren, en el metro, gratis. ¿Por qué? Porque había muchísima gente. Aquí a veces se hace al revés, ¿no? Cuando hay demasiada gente, como en Semana Santa, ¿no?, o en la Navidad, los precios suben desconsideradamente, ¿no?, y eso no está bien.
Luego, pues, este mandamiento también prohíbe otros tipos de corrupción, ¿no? Como el soborno, ¿no? El soborno que hemos estado viendo cantidad, pues, de veces en muchos campos, en muchos sitios, cómo se pide, pues, la coima, ¿no? El cupo, y con amenazas y, en fin, con maltratos, ¿no? O la apropiación, ¿no? de los bienes a veces públicos, ¿no? Que se quedan con parte de los bienes, se agarran las cosas, o la falsificación que ya hemos dicho, ¿no? de los documentos, o incluso también el despilfarro, ¿no? Cuando se gasta demasiado en algo que no debería ser, ¿no? Cada uno pues en su casa también tiene que tener cuidado para no ser manirrotos, ¿no? Personas que no llevan una contabilidad, una cuenta y que gastan de cualquier manera, ¿no? Es una falta de responsabilidad. Este mandamiento nos ayuda a ser responsables para cumplir con estos deberes que tenemos que exigen la justicia, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento de los contratos, el pago de los salarios, incluso aquellas iniciativas de solidaridad para ayudar a la gente, donativos, ¿no? Que exigen la caridad. Hay muchas situaciones que son un reto y que llaman a la conciencia de la persona para que la persona sea solidaria. Por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Vemos cantidad de manifestaciones solidarias que son muy bonitas, ¿no? De gente que dona, de gente que está dispuesta pues, a ayudar, a servir, a dedicar tiempo a los demás, a la gente que tiene necesidad, ¿no? Es cosa de cada uno, ¿no? Las virtudes son personales. Y en este mandamiento pues hay varias virtudes. Está la virtud de la justicia, la virtud de la templanza, para no tener pues demasiadas cosas, ¿no? Materiales, ¿no? Hay que ser moderado, ¿no? Tener pues la moderación en las cosas materiales. También está la virtud de la pobreza, que es el desprendimiento, ¿no? El no apegarse a las cosas, el saber estar desprendido, ¿no? Para tener un corazón que no está esclavizado, no está, ¿no? buscando las cosas materiales, el dinero, la plata, como si fuera eso lo máximo, ¿no? La cuestión económica, ¿no? Sino que esté libre para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo. La Iglesia pues tiene una doctrina social, que hay que conocerla, que se centra pues en la familia la célula básica de la sociedad, ¿no? El respeto por la familia, el respeto por los trabajos de las personas que salen al ambiente laboral, ¿no? El bien común que todos tenemos que cuidarlo, ¿no? Y luego pues que las políticas sean favorables al desarrollo del país y no a los propios bolsillos. Y en cuanto pues a los sacerdotes, nos pide también esta doctrina de la Iglesia no meternos en cuestiones políticas, ¿no? Hay pues todos esos aspectos espirituales, que no son pocos, que debemos atender, ¿no? Y que también forman parte pues de esta virtud de la justicia y exigen la pobreza y el desprendimiento, ¿no? El estar disponibles para poder servir de verdad a las personas. La virtud de la justicia es la constante voluntad de darle a cada uno lo suyo. Cada uno pues tiene que tener ese deseo de ser justo con los demás, de respetar la equidad entre las personas. Es una virtud de alteridad, nadie es justo consigo mismo, ¿no? Siempre tenemos un prójimo y al prójimo hay que darle pues lo que le corresponde, ¿no? Y respetar lo que el prójimo tenga. Bueno, la justicia misma rige las relaciones de los individuos entre sí. Cuando hay injusticias, se reclama, se protesta, y una injusticia exige reparación. Cuando uno ha cometido pues, un pecado de injusticia, tiene el deber de restituir, ¿no? La cantidad o algo equivalente al daño que se ha causado. Uno no puede, no debe enriquecerse injustamente, porque eso es un daño muy grande a sí mismo, un daño al prójimo, un daño a la sociedad. Y hace poco mencionamos
los pecados contra el séptimo mandamiento: el hurto, el robo, la apropiación, la estafa, el engaño, la malversación. En la justicia distributiva se regula las relaciones de las autoridades con los súbditos. Debe haber una distribución equitativa, el pago de los sueldos sin explotar a nadie, el respeto y apoyo a la persona y a su familia, el buen trato que todo el mundo exige, y que todos puedan alcanzar el bienestar y una vida digna. Eso es el deseo que cada persona debe tener con el prójimo, o que las autoridades deben tener con las personas que dirigen, que gobiernan. El empresario, pues, con sus empleados debe tener, pues, ese deseo de que estén bien, de que la familia esté bien también, preocuparse por ellos, y luego respetar una serie de derechos, por ejemplo, el descanso del domingo y los días de fiesta de guardar, ¿no?, las vacaciones, y velar por el cuidado de la salud, evitando, pues, situaciones de riesgo, ¿no?, en la empresa para la gente que trabaja allí, con exámenes médicos periódicos que son de prudencia, que deben haber, pues, y el pago, pues, de los seguros correspondientes para que no haya ningún problema económico. La justicia legal es las relaciones de los súbditos con las autoridades. Tenemos el deber de cumplir las leyes. Una ley injusta no es ley. Ya lo vamos a ver esto más adelante. Todas las personas deben contribuir con la sociedad. No podemos estar al margen, ¿no?, como si no viviéramos en ese país o en esa ciudad, en ese barrio. Hay que pagar, pues, los tributos, participar en la política si es posible para mejorar las situaciones del país, y si se está en edad, pues el servicio militar correspondiente. Igual, pues, en la sociedad, la defensa de la vida, y poder, pues, tener esos campos de libertad para ir a la iglesia, para acudir a los sacramentos, para rezar. Nadie nos puede impedir, ¿no? Forma parte de la justicia legal, ¿no?, el que hayan esos espacios, ¿no? Y el derecho de los padres para educar a los hijos. También los padres, pues, son los principales educadores y deben tener las facilidades, ¿no?, para que puedan educar a sus hijos. Y luego todo ciudadano debe esforzarse en hacer el bien y evitar el mal. No cooperar con cosas que no son buenas, saber decir que no es rápido, darse cuenta, ¿no?, cuando hay, pues, alguna cosa que está mal hecha o que su finalidad no es correcta, no cooperar al mal, ¿no? Y luego la libertad también para la conciencia, ¿no? Cuando alguien, pues, tiene, por ejemplo, aquellas personas de otra religión que no comen el cerdo, ¿no? Bueno, respetarlos, y así también nosotros exigimos en nuestra religión que respeten nuestra conciencia. No pueden obligarnos a participar en un aborto, por ejemplo, ¿no? A una persona que trabaja, ¿no?, en un hospital, ¿no?, debe tener, pues, esa libertad para no hacer aquello que su conciencia le dice que no debe hacer, ¿no? Y la justicia social, el fundamento es la dignidad de la persona. Hay una igualdad radical de todos los hombres. Todos tenemos que apoyar el bien común. El bien común que permite, pues, que se pueda vivir en sociedad, ¿no?, que la gente tenga seguridad en los sitios por donde va, y el bien común mira a toda la persona, no solo lo económico, sino a toda la persona, y se da, pues, en todo el mundo, en todas las ciudades, en todos los países, que es el principio de solidaridad, ¿no?, con iniciativas en el campo social, ¿no?,
que en momentos más difíciles, de emergencias, se multiplican las iniciativas y la disponibilidad, ¿no?, para poder ayudar, ¿no? Bueno, pues es importante tener en cuenta lo que nos enseña el 7º mandamiento de la ley de Dios, no robar, ¿no? Ser justos, ser honrados, ¿no?, y respetar la propiedad de las personas, y con las leyes lograr pues que la sociedad vaya mejor, viviendo las leyes y obedeciendo pues aquellas leyes, que la ley es la disposición razonable, una disposición razonable encaminada al bien común, promulgada por el que tiene el gobierno en la sociedad. Producciones Goya nos trae un interesante video que habla sobre estos temas que estamos comentando. Se llama Cristianos en la Sociedad y trae el tema de la justicia. Cuando se habla de la justicia legal y la justicia social, se habla lógicamente del Estado, del papel que el Estado tiene en la sociedad. El Estado tiene que velar por la salud, por la educación, por la seguridad. O sea, las personas que se eligen, las autoridades tienen que ser idóneas para cuidar pues al pueblo, a cuidar al país en esos campos importantísimos. Y el Estado tiene un principio que se llama de subsidiariedad, que es de ayudar, no intervenir pues, en los campos de la actividad privada haciendo competencia, ¿no?, sino el papel subsidiario es en aquellas cosas donde hace falta, donde hay que dar una ayuda, ¿no?, para que las cosas puedan salir adelante. Veamos pues este papel subsidiario tan importante en un Estado. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Viene a ser lo mismo. La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios no pueden por sí mismos alcanzar su pleno desarrollo. Por ello, la comunidad política debe armonizar con justicia los diversos intereses. Debe conciliar los bienes particulares de los individuos y de los grupos. Un enfoque puramente materialista rebaja el bien común a un simple bienestar económico. El bien común social debe tener una dimensión trascendente. El principio de subsidiariedad significa que las sociedades de orden superior deben adoptar una actitud de ayuda respecto de las menores. Eso incluye ayuda económica, institucional y legislativa. Exige también no suplantar la iniciativa y responsabilidad de los individuos y grupos sociales menores. No es solo el aspecto negativo, de decir que el Estado o las instancias superiores no deben hacer lo que pueden y deben hacer los inferiores, sino sobre todo es el reconocimiento de que todos, no hay nadie sobrante en el mundo, no hay nadie sobrante en la tierra, todos tenemos cosas que aportar en la contribución al bien común. La subsidiariedad tiene otros matices y aplicaciones. Mi manera de ver el principio de subsidiariedad es que las decisiones prudentes deben tomarlas las personas que están más próximas a las circunstancias. Aristóteles dijo que cada decisión se toma en lo concreto. Nosotros tenemos principios abstractos, pero las decisiones siempre las tomamos en lo concreto, y las personas que mejor conocen las circunstancias son las que están viviendo en ellas. La subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias superiores. Estimula a los poderes públicos a ayudar a los particulares y a los grupos intermedios les anima a asumir las tareas de que son capaces. Toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. Así que si yo tengo un problema, la subsidiariedad diría que mi familia debería ocuparse. Si ella no puede, debería hacerlo mi vecindario. Si no pueden, entonces entra mi ciudad. Si ellos no pueden, el Estado lo haría. Y solo si ellos no pueden, entraría el gobierno federal. Así que no significa que todo tenga que hacerse a un nivel local, sino que las entidades más locales que puedan hacerse cargo de los problemas de un modo efectivo, deben hacerlo. Contra el principio de subsidiariedad se alzan la centralización, la burocracia y el asistencialismo.
Y por supuesto, la intervención injustificada y excesiva del Estado o de cualquier poder público. Tenemos que cuidar que no haya órganos que acumulen tanto poder que lo puedan usar egoístamente. ¿Cómo hacemos esto? Desarrollando las virtudes. Las 4 virtudes morales son justicia, prudencia, moderación o templanza y coraje moral o fortaleza. Llamamos a estas las virtudes cardinales, porque son el conjunto del cual derivan la mayoría de virtudes que podemos identificar. Y después tenemos las virtudes cristianas, que Santo Tomás de Aquino estudió: fe, esperanza y caridad. Así que en realidad tenemos un conjunto de 7. Si las virtudes se desarrollan, los líderes de todos estos organismos, estados, velarán por el bien de los individuos, velarán por el cuidado de la dignidad de los individuos y del desarrollo de estas personas. Si estas virtudes no se desarrollan, tenemos el gran riesgo de llegar a las dictaduras. El principio de solidaridad se inspira en la vida de Jesús de Nazaret, solidario con la humanidad hasta morir en la cruz. En el Redentor, solidaridad y caridad se funden. Así, en su dimensión cristiana, la solidaridad se reviste de gratuidad, perdón y reconciliación. El prójimo es amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le ama el Señor. La solidaridad es el reconocimiento del destino común de los pueblos. Los pueblos participan de una interdependencia que es de carácter económico, social, técnico, político. La Iglesia explica que la solidaridad es sobre todo un principio social y una virtud. La solidaridad cristiana es el amor por el bienestar del otro, incluso si no existe un beneficio. En realidad es volver al Evangelio y mirar donde Jesús dice: ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? Incluso los pecadores lo hacen. Es la persona que ama al que le odia o que ama a alguien de quien no puede sacar beneficio, la que es una persona realmente virtuosa. La solidaridad está vinculada al bien común, al destino universal de los bienes, a la igualdad y a la paz. Pero no se limita solo a los actuales habitantes del planeta. El énfasis del catolicismo en la reproducción se traduce a la ética de los negocios, en la preocupación por las futuras generaciones. Así, nuestros hijos invisibles se hacen visibles en el mundo de los negocios a través de las enseñanzas de la justicia social católica. Una herencia que debemos legar a nuestros descendientes es un medio ambiente sano. La creación fue entregada al hombre no para disiparla, sino para mejorarla. Ese es el papel de la solidaridad: aportar, ayudar, compartir, buscar el entendimiento. Supone gastarse por el bien del otro, por encima de todo egoísmo. Pero, ¿no es utópica esta doctrina? No podemos aceptar la posición de los pesimistas, esos cínicos que dicen que el mundo va mal, que no puede cambiarse. No, el mundo puede ser cambiado. Y porque puede serlo, todos, pero sobre todo los cristianos, deben arremangarse los brazos para comenzar este trabajo de reconstrucción. La responsabilidad es personal, por tanto de lo que se trata es de cambiar primero el propio mundo, por lo menos el mundo en el que uno está, y eso tendrá su repercusión, ¿no? A corto, a medio, a largo plazo. En fin, el Señor de la historia ya decidirá en qué términos. Del mismo modo que las aguas se abren paso a través de los montes, las ideas cristianas pueden fecundar la sociedad. Ya hemos anunciado, hemos explicado hace un rato lo que era la ley, ¿no? La disposición razonable, ordenación de la razón, dice la definición, encaminada al bien común, promulgada por el que tiene el gobierno de la sociedad. Y el gobierno de la sociedad lo tiene el Estado. El Estado da leyes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, se promulga esas leyes, pero algunas veces, y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, las leyes no son justas, son leyes injustas. Y entonces, ¿qué debe hacer el ciudadano ante una ley injusta? Si a pesar de todo se aprobase una ley injusta o contra natura,
la batalla no debería darse por perdida. Cabe recurrirla. En cualquier caso, habría que evitar la consolidación de la norma, alentando el debate social y jurídico posterior. El jurista tiene una responsabilidad especial. El jurista, un auténtico jurista, no puede abdicar de la tarea de preguntarse sobre si las leyes que maneja son justas o injustas. Tiene que mantener esa tensión crítica hacia el derecho positivo. El ciudadano, por su parte, está moralmente obligado a desobedecer, en lo posible, la norma injusta. Esta seguiría siendo formalmente derecho, eso sí, pero un pésimo derecho, pues no serviría al bien común. Santo Tomás consideraba la ley injusta como una corrupción de la ley. No solo sería inmoral, sino jurídicamente deficiente y entrañaría altos costos sociales. Si una ley es injusta y nos obligan a cumplirla, pues hay que ofrecer resistencia, por la sencilla razón de que no se puede exigir a nadie hacer cosas injustas. Sin embargo, si la ley es justa, hay que cumplirla como si fuera un deber moral, porque es una concreción ética. Y siempre pues, la Iglesia ha enseñado que las leyes justas obligan en conciencia. Negarse a cooperar al mal es un derecho y una obligación moral. Una vía para ello es la objeción de conciencia. Consiste en solicitar un trato excepcional para no cumplir con la norma injusta. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. El rey Balduino de Bélgica ofreció un ejemplo heroico de objeción de conciencia cuando se negó a firmar la ley del aborto. Puso en juego su prestigio y su corona con tal de no refrendar lo que juzgaba injusto. La objeción de conciencia es un germen de moralización del derecho. Admitir la objeción de conciencia hace promover una sociedad que actúe más por motivos de conciencia que por motivos de pura conveniencia. El respeto a la objeción de conciencia con ciertas garantías para asegurar su veracidad se erige hoy en distintivo del Estado de Derecho democrático. Por desgracia, abundan las presiones para impedir la objeción, sobre todo en el caso de médicos, enfermeras y farmacéuticos. ¿Cómo entender que no se respete el derecho a la objeción de conciencia incluso en países que lo reconocen en sus constituciones? Quizá la raíz de esto es que la objeción de conciencia de un ciudadano creo que es una llamada pública a la conciencia de los demás ciudadanos y quizás sea eso lo único que no pueden tolerar, que los demás les pongan en carne viva su propia conciencia. Un ordenamiento que no admitiese la objeción de conciencia en ningún caso degeneraría con mucha facilidad en un ordenamiento totalitario. Si la solicitud de objeción no prospera, queda otro recurso más contundente: la desobediencia civil. En el origen de muchos avances innegables del derecho ha estado la desobediencia civil. Movimientos de desobediencia civil han provocado cambios en las leyes positivas, acercándolas al concepto de justicia, haciéndolas más justas. Consiste no en desobedecer la norma, sino en desobedecerla de tal manera que nos la apliquen y nos sancionen. Entonces aparecemos como un mártir civil, y ese martirio civil es una sacudida moral para la sociedad que reacciona, ¿no? Y para el que tiene el poder, que se da cuenta de que esto difícilmente lo voy a poder mantener. El ejemplo mundialmente más famoso de desobediencia civil es el de Gandhi. Defendía por medios no violentos el derecho a la independencia de la India frente a los colonizadores británicos, y acabó consiguiéndolo. La desobediencia civil evitará que, una vez aprobada una ley injusta, se dé la cuestión por perdida y acabe normalizándose una conducta que la propia ley moral social rechazaba. El derecho no lo pone de forma definitiva el legislador, sino que se positiva día a día, a través de la interpretación de quienes lo aplican y de las conductas sociales que le confieren o le niegan efectiva vigencia.
Más allá de la desobediencia civil, se sitúa el llamado derecho de resistencia, que implicaba el recurso a la violencia contra quien ejercía tiránicamente el poder. La Iglesia lo considera un remedio extremo. Sería justificable solo para poner fin a una tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente al bien común del país. Todo esto siempre que se hayan agotado todos los recursos. Es siempre preferible la opción de la resistencia pasiva. El positivismo se apoya en un trasnochado determinismo. Si el hombre no fuera libre y estuviera determinado por sus circunstancias, ¿cómo podría ser responsable de sus actos? En último término, es el libre albedrío concedido por Dios lo que determina el actuar humano. La libertad del hombre y su existencia está en su propia conciencia y es el fundamento prácticamente de todo el derecho penal y de todo el derecho en general. Si no hay libertad, no hay responsabilidad. Los conceptos de mérito y castigo, de justo, de injusto, de bueno y malo, de ordenado y desordenado, tienden a desaparecer. Si no hay libertad, no hay justicia. Esa gran aportación del cristianismo está todavía por reconocerse. El hombre es responsable de sus actos porque Dios lo ha creado libre para amar. De ahí su dignidad. Y si esta concepción impregna las leyes y las instituciones jurídicas de todos los países, el ansiado ideal de justicia será cada vez más asequible a la humanidad.